nos van los pies ya contigo. Bienvenido, Guille Milky Way. Bueno, la semana pasada nos demostraste que no hay tanta diferencia entre un minueto de Bach o una canción de música disco, vaya, porque en el fondo todo es música de baile, ¿no? Claro, un poco eso, ¿no? O sea, lo que subyace en todo es una necesidad como de olvidar la rutina y evadirse durante un rato. Pues seguimos nuestro camino hoy seguimos hacia la por música esto, porque baile. un poco, es decir, mucha gente que a lo mejor perdió el hilo de la música en un momento dado de su vida, ¿no? Cuando oye ciertos géneros, ¿no? Como el house o el techno o cosas así, lo asume como una cosa, ¿no? Como música menor y tal. Y vemos que realmente el hilo es casi el mismo de lo que ya estaba pasando en los años 70. La semana pasada lo dejamos aquí, en la música disco, ¿no? En el nacimiento de la música disco. Estos eran Tavares, uno de los grandes exponentes de la música disco de masas, ¿no? Y un poco vimos como este cambio, ¿no? De repente aparecen los DJs que se ponen a pinchar discos, a poner discos en salas de baile y ya no están las orquestas tocando, ¿no? Este cambio, digamos, empieza lo que hoy en día se llama la cultura de club, con los DJs pinchando discos. Y realmente... Inventaron el low cost. ¿No? Sí, y realmente, efectivamente, y ese low cost... Para no pagar a todos los miembros de esa gran orquesta. Era muy difícil, un poco lo que hablábamos de que era lo mismo que ya pasa en los años 40 en aquellos sótanos de Francia, ¿no? Donde se ponían discos de jazz, también un poco como por la situación, ¿no? Y veremos que este componente de low cost y tal tiene mucho que ver con toda la evolución de la música de baile. Este señor que vemos aquí, ahora veremos 4 señores, este es David Mancuso, realmente es la clave de todo, porque este es Nicky Siano, veremos a Larry Levain y Frankie Knuckles, que son los 4 DJs un poco que lo empezaron todo. El primero que veíamos es David Mancuso. Este señor, porque es muy importante y es la clave un poco de todo, el gran primer DJ. Este señor empezó a organizar unas fiestas a partir de principios de los 70 en su casa, en su loft de Nueva York, con la única intención de reunir a gente, amigos suyos, con solo una intención, o sea, todos fanáticos de la música, y la única intención era que escucharan los discos que él les iba a poner ese día, ¿no? En esa sesión. Esta pureza, esta cosa como de la música como el único objetivo, ¿no? Al margen, de hecho, no se vendían ni bebidas, la gente no bebía, prácticamente no hacía otra cosa que escuchar música. Ni hablaban entre ellos. Pues poco, socializaban, o sea, sí que es cierto que había un componente socializador, inevitablemente de baile, porque la gente acababa bailando, pero el gran elemento diferenciador que aporta David Mancuso y la clave de todo, ya no solo era las canciones que sonaban, él lo que intentaba era crear una especie de viaje. Vale, es lo que te voy a decir, o sea, estaban mezcladas ya. Más que, sí, realmente él no mezclaba mucho, porque él siempre fue muy purista en el sentido de que él tenía un respeto total a la canción. La canción es la que provocaba, ¿no? la sensación, y él lo que hacía era el viaje. Un poco cuando un dietista hace una dieta, él no está haciendo el plato, no cocina el plato, pero tiene un respeto total por las propiedades nutricionales del plato, que en este caso era el disco, ¿no? Esa grabación. Él lo único que hacía era provocar, ¿no? A lo largo de este viaje, pues una serie de reacciones en la audiencia. Esta pureza, a estas sesiones de David Mancuso asistieron tanto Larry Levain como Nicky Siano, como Frankie Knuckles, los grandes originadores de todo, ¿no? En clubs como Estudio 54 o el Paradise Garage. O sea, ahí empieza la música ya para bailar, ¿eh? Claro, un poco fue esto, ¿no? Esta música que hasta entonces era para escuchar, de repente este señor intentaba provocar estas sensaciones, el público empezaba a bailar y Larry Levain y Frankie Knuckles, pues en los grandes clubs como el Paradise Garage o Estudio 54 provocaban que aquello se moviera. Pero ¿qué pasa? Que de repente, lo que tú decías, la música ya es para bailar. Esto empieza a crear unas necesidades de los disc jockeys que ven que con el disco solo no vale, que necesitan versiones más largas, breaks, que son estos momentos como que se queda solo el ritmo para provocar subidones, una serie de cosas que hace que ciertos productores alrededor de esta escena empiecen a crear discos y versiones de estas canciones directamente dirigidas a la pista de baile. O sea, que el origen de la música de baile tal como la conocemos ahora, digamos que tiene su origen realmente en The Love. Sería el concepto. Yo creo que totalmente, y sobre todo el DJ, ¿no? Como el selector, porque y esto no lo olvidemos, mucha gente a veces critica la no técnica de algunos DJs, ¿no? David Mancuso le daba igual el beat matching, o sea, esto de crear canciones con el mismo ritmo, el mismo tono, incluso el viaje, es por la selección más que por la técnica aplicada, ¿no? Es una mezcla de todo. Este fue el primer 12 pulgadas comercial de la historia de la música.
Y esto que escuchamos es un break, no es un momento donde solo se queda prácticamente el ritmo y la voz. A partir de aquí, digamos que ya lo teníamos todo. Teníamos una estructura underground, realmente, porque continuaba siendo underground, muy promovida por la comunidad latina, los negros, ¿no? La comunidad gay también. Underground. A partir de aquí ya lo teníamos todo, teníamos DJs, teníamos salas, teníamos productores alrededor que creaban música para que esto era inevitable el salto, digamos, a lo mainstream. Y el factor que realmente lo termina todo convirtiendo en un fenómeno de masas es esta película. Y los Bee Gees realmente como protagonistas inesperados de este salto a las masas de la música disco. Inesperados porque cuando ellos les pidieron la banda sonora de Saturday Night Fever, ellos ya tenían estas canciones hechas. De hecho, era un disco que ellos iban a sacar, ¿no? Y siempre han dicho que ellos, la música disco, hombre, sí, estaba ahí, pero ellos habían hecho un disco de soul y de R&B pues moderno, ¿no? De ahí un poco que no es muy distinto. O sea, ellos hacían un disco de soul que al final acaba siendo el gran emblema de la música disco de masas. O sea, que ya tenemos todo el tinglado montado ya, Lo tenemos todo montado. En el 77 ya estaba todo. Vaya con los Bee Gees. Sí, ¿y qué era? Lo siguiente inevitable. ¿Qué es lo siguiente? A ver. Era la música que sonaba en todas partes, lo que todo el mundo quería bailar en las discotecas. Se apuntan al carro todos, hasta los más insospechados como los Rolling Stones. Pero quien dice los Rolling Stones, dice Blondie, dice Queen, dice la ELO o dice, pues... Que hayas metido a los Stones dentro de la música de baile se nos hace un poquito raro porque lo tenemos muy pero asociado lo al es. rock, ¿no? De hecho, hasta hicieron... he puesto la portada del 12 pulgadas porque está claro. Y de hecho, los que mayor resquemor que crearon, yo podría decir que el salto, digamos, al giro funk y al disco rap de un grupo emblema del punk como son The Clash, para mí fue antológico y muy sanador, digamos, para la historia de la música. The Clash, claros precursores de lo que luego hicieron muchos grupos como los Beastie Boys, ¿no? Por ejemplo, de eclosionar esta cosa reivindicativa con un cierto hedonismo y con una música como muy cercana a la música popular, ¿no? Todavía faltaba algo para llegar al house, ¿no? Y al techno. Claro, porque dices, bueno, sí, todo esto está claro, todo estaba creado, toda la estructura, pero no se parece mucho todavía. La música, lo que hoy en día es el house y el techno, todavía no se parece mucho. Hay un disco de repente en el año 77 que para mí es el que lo cambia todo y el que sí que realmente hace que todo a partir de ese momento se parezca, y es este. La irrupción de Giorgio Moroder en la música disco. Esto es el año 77, ojo, porque Donna Summer cantando, definitivamente para mí es el cambio de paradigma de todo. O sea, hace de golpe esa música de baile, que es la misma que ya se está haciendo, con el único cambio que él introduce elementos electrónicos. Toda la instrumentación de I Feel You de Donna Summer es electrónica, y él ese mismo año saca un disco al cabo de 2 o 3 meses de esta canción, que para mí es todo. O sea, es directamente, es house, es techno y es electro todo a la vez. Es el From Here to Eternity de Giorgio Moroder, con una cara A de ese disco. Bueno, aquí están Kraftwerk, vinieron... Ah, no, este es Giorgio Moroder, sí. Podría ser perfectamente uno de los miembros de YMCA, ¿no? De Village People. Sí, en estética Totalmente. sí, pero si te fijas en lo que suena, ya veréis. Realmente esto Sí, pero ahí ya empieza un poco la estética futurista, Sí, ¿no? sí, Que se marca, a nivel sonoro está parte del claro. techno. Es que realmente a nivel estilístico esto se parece mucho a discos de minimal techno, incluso de house, de tech house, digamos, actual. Han pasado 40 años, estamos hablando del año 77, sí. y no olvidemos que esto era solo 7 años después de los Beatles. Y sigue siendo más moderno que el futuro ahora. Que no sé si es más, posiblemente sí, quizá así lo ves de lejos a él, no, pero si lo escuchas... Y de ahí pasamos a Kraftwerk, ¿no? Sí, de hecho Kraftwerk sí que fueron muy innovadores, ¿no? En la música electrónica, pero Kraftwerk, su salto a lo que era la música de baile, ellos lo llamaban Electronic Body Music, un poco como más orgánica, ¿no? Más física. ¿no? Más física. Esto era un año después de Giorgio Moroder, y esto también es techno. O sea,
este disco de Time Machine es un disco de techno directamente, o sea, no es precursor, no es ni proto-techno, es música techno directamente. ¿Y de ¿no? Kraftwerk dónde nos iríamos? Bueno, realmente pasó lo inevitable. Esto ya pasan los años 79, ¿qué pasa? En todas los Rolling Stones están haciendo disco, llega la reacción inevitable que pasa siempre. No olvidemos lo que decíamos, que esto en esencia mucha gente no soportó. Ese empresario conservador que se iba a bailar a la discoteca no acabó de superar el hecho de que aquello realmente era algo nacido de la comunidad negra, de la comunidad latina, del entorno gay. Esa cosa provocó una reacción. Hubo un momento, la Disco Demolition Night en Chicago, en la que hubo una quema de discos masiva ante 50.000 personas de música disco. La gente empezó a rechazar el término, pero eso lo que hizo precisamente es que se buscaran nuevas expresiones y de ahí empezó a nacer a partir de Moroder pues toda la cosa europea del Eurodance, el Europop, el Eurobeat o como le quieras llamarle, el Italo Disco o el Synth Pop de grupos como Depeche Mode. Hombre. Esta canción que se llamaba No Disco, si escucháis realmente es lo de Moroder 4 años antes. Es casi lo mismo, es cantado, es en forma pop, quizá tiene un estribillo como más cantable, un poco más desinhibido, pero es exactamente lo mismo. Digamos que en Europa es donde se creó la comida para que toda esa cultura de club y de DJ que ya estaba establecida en Estados Unidos cogiera todas estas influencias, cogiera lo que hizo Moroder, cogiera lo que estaban haciendo Depeche Mode y millones de grupos más, Human League o que nace en América en los 80, pero bebiendo de toda esa influencia europea. Se quedan fascinados con esto y hay dos grandes tendencias. En Detroit hay dos personas, Juan Atkins y Derrick May, que cogen todo esto fascinados por la vertiente como más pura de todo, de las cajas de ritmos y tal, y lo convierten en el germen del techno. Y Derrick May, el gran creador, digamos, de la escena techno en Detroit, le vende esa misma caja de ritmos a Frankie Knuckles, que era uno de los 4 DJs de música disco de los años 70, se la vende y por fin Frankie Knuckles puede hacer lo que siempre había querido, que era aportar más energía a esas mezclas que él venía pinchando desde los años 70, ¿no? Podemos decir que la música house no es otra cosa que la música disco, que era lo que ya estaban pinchando, con una caja de ritmos encima, que es un poco lo que hizo. No sé si tenemos aquí el ejemplo de Teddy Pendergrass, que es una canción de música disco del año 77. Mira, es esta, escucharla, ya veréis. Esto lo estaban pinchando Larry Levine, David Mancuso lo había pinchado y lo pinchaba Frankie Knuckles en sus sesiones. Esto suena un poco a Filadelfia, ¿no? Es sonido Filadelfia, puro y duro. Gamble y Huff, o sea, estos son los creadores del sonido Filadelfia. Frankie Knuckles, que está pinchando esto desde hace tiempo, recibe la caja de ritmos de Derrick May, el chico de Detroit, fascinado por estos grupos de electrónica como Moroder, y lo reconvierte 10 años más tarde en esto, que ahora podemos escuchar, o que escuchábamos antes. A ver si tenemos la versión de Frankie Knuckles que hizo You Can't Hide. Donde se ve, digamos, cómo hace una versión de esta canción. Mira, es esta. Es exactamente lo mismo con una caja de ritmos encima. Oye, pues la semana que viene acabamos ya con toda esta evolución que nos estás contando de la música. Sí, la semana que viene mi intención es como ir como al aspecto más estilístico. Traeremos una cajita de ritmos y veremos cómo realmente todo es casi lo mismo. Tráenos juguetitos. Venga, pues terminamos el programa aquí antes de que los vecinos se quejen del ruido y nos vengan a desalojar la policía. Gracias, Guille. Hasta la semana que viene. Ansiosos ya de ese cierre de la trilogía bailonga. Trilogía bailonga. Oye, y si pensáis, por alguna manera, si pensáis que la tele es poco cultural, por lo que sea, no os preocupéis. La semana que viene os recomiendo que cuando veáis este programa pongáis los subtítulos y así de alguna manera estáis leyendo también el programa y os quitáis ese pesar. Hasta el Nos lunes. vemos. Chao. Adiós.